Bien, jóvenes, buenos días. Iniciamos una nueva sesión de trabajo, ¿cierto? Esta vez que tiene que ver con seguimos en el desarrollo del campo, y seguimos en lo que es la estadística descriptiva, ¿cierto? Recuerden que hemos mencionado que el trabajo de campo tiene que ver con el desarrollo del trabajo estadístico, incluido las conclusiones, recomendaciones y discusión de resultados, ¿cierto? Que esperemos el tiempo nos dé para poder llegar a ese aspecto que es tan importante y fundamental. No, pero me parece que de repente el próximo ciclo, donde se ve ya el desarrollo del borrador de la tesis, donde se ve como río calma eso, y hemos indicado de que en el trabajo de campo básicamente tiene que ver con el tratamiento estadístico, ¿no? En este caso, todavía estamos en el tratamiento estadístico a nivel descriptivo, y donde ahora vamos a tratar de ver con un poquito más de calma, con un poquito más de mesura, aquellos aspectos que tienen que ver con la estadística descriptiva en diseños no experimentales, indicando, haciendo la salvedad, de que hay varias formas o varias maneras que nos permiten ampliar, mejorar y enriquecer el análisis descriptivo, en la medida que podemos diversificar nuestra estrategia para poder describir los datos o los resultados de las variables y dimensiones que presentan nuestro trabajo de investigación, ¿cierto? Hemos indicado que hay hasta 4 posibilidades, ¿no es cierto? Un análisis descriptivo en función de en función del tipo del número de preguntas, ¿no? Que básicamente son tablas simples, ¿no es cierto? Un análisis descriptivo según el número de variables y dimensiones, que hace referencia al desarrollo de tablas intervalares, ¿no es cierto? O tablas con intervalos, como le quieren decir. Un análisis descriptivo según la composición de la muestra, lo cual hace referencia al desarrollo de tablas segmentadas, y un análisis descriptivo según la relación que pudieran establecerse en el conjunto de variables y dimensiones que presenta nuestro trabajo de investigación, que básicamente tiene que ver con el desarrollo y elaboración de tablas cruzadas, ¿cierto? Para ello, para ello vamos a iniciar, ¿no?, con el ejemplo o con el caso supuesto de que hemos medido una variable, ¿no?, que en este caso es la variable actitud científica, como pueden ver, ¿no? Entonces, supuestamente en este caso tenemos los datos que corresponden a la medición de una variable que es la variable de actitud científica a través de una escala, ¿cierto? Recordemos algo fundamental, ¿no? De que las variables, ¿no?, sean psicológicas o no psicológicas, se van a medir en función de, ¿no?, su tipicidad, su característica, de tal manera que si yo tengo variables psicológicas cognitivas, entonces empleo un test o una prueba objetiva. Si tengo variables psicológicas no cognitivas, empleo una escala. Y si tengo variables que no son psicológicas, empleo un cuestionario. Entonces, haciendo esas diferencias de salvedad. En este caso, la actitud científica es una variable psicológica no cognitiva, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico es que podamos medirla o que debamos medirla a través de una escala, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Debemos medirla a través de una escala. Sin embargo, ¿no?, indicando siempre, haciendo la salvedad, observamos que en muchos casos la variable actitud, muy al margen de actitud científica o otro tipo de actitud, ¿no?, a veces encontramos de que es medido con cuestionario, ¿no? Habría que ver qué pasó ahí. Entonces, en este caso, la variable actitud científica ha sido medida por un instrumento que tiene 18 preguntas. Miren, recuerden que cuando miramos la matriz de datos, porque es una matriz de datos, ¿no?, el número de preguntas de la matriz de datos se observa de manera horizontal y el número de sujetos encuestados se observa de manera vertical, ¿cierto? Entonces, en este caso, actitud científica ha sido medida por un instrumento que tiene 18 preguntas, ¿cierto? 3 dimensiones: observación científica, reflexión analítica y curiosidad científica, ¿cierto? Y cada dimensión tiene 6 preguntas, ¿cierto? O sea, una variable con 3 dimensiones donde cada dimensión tiene 3 preguntas. Eso no quiere decir que cada dimensión deba tener el mismo número de preguntas, ¿no es cierto? Pudiera ser de que una dimensión tenga 6 preguntas, la otra 8 o la otra 4, ¿no? Eso va a depender, ¿no?, del trabajo que el investigador realiza para poder operacionalizar su variable, pero fundamentalmente del conocimiento y manejo que tenga de las características de su variable. Es decir, cuando uno construye o elabora su instrumento, ¿no es cierto?, el nivel de detalle del instrumento va a depender del conocimiento y experticia que él tenga
respecto no solamente de la metodología, sino fundamentalmente del conocimiento de la variable que ahí está investigando, ¿cierto? En este caso, es una escala, nos damos cuenta que es una escala, tiene una escala Likert, porque las preguntas, miren, las preguntas tienen un sentido de respuesta que van del 1 al 5, ¿cierto? Del 1 al 5. Entonces, supuestamente, con estos datos o con esta data, tenemos que hacer el análisis estadístico al nivel descriptivo de esta variable actitud científica, ¿no? Viendo las posibilidades que podemos tener, ¿no? Y de hecho, la primera posibilidad es desarrollar, ¿no es cierto?, un análisis descriptivo por pregunta, para lo cual, ¿no?, en este caso, en estos casos, lo más adecuado es desarrollar un trabajo con el SPS, ¿cierto? ¿No? El SPS es una herramienta de análisis estadístico que nos permite desarrollar el análisis estadístico, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, esa tablita que está acá, está diseñada para poder desarrollar un trabajo a nivel estadístico con el SPS, ¿no es cierto? Donde miren aquí, supuestamente, vamos a hacer el análisis estadístico de una dimensión, que en este caso es la dimensión observación científica, que tiene 6 preguntas, ¿cierto? Sino que en el SPS, ¿no?, a cada pregunta se le llama variable, ¿cierto? Entonces habría que mirar eso con mucho cuidado, ¿no? Porque recuerden que la variable es el conjunto de preguntas que están en el instrumento y que me permiten recoger información para poder medirla, ¿cierto? O sea, es la suma de 8 preguntas, de 20 preguntas, 30 preguntas, ¿no?, que es lo que tiene el instrumento. Sin embargo, en el SPS, como les vuelvo a decir, ¿no?, cada pregunta es una variable, entonces habría que establecer ahí la diferencia, ¿no? Se supone que el tipo de variable es numérico, ¿cierto? Profesor, En la disculpe, sí, te escucho, sí, dime. sí, sí, disculpe que le pregunte, pero no me quedó muy claro. A Cuando ver, usted dime. habló de test, dice que el test mide conocimientos cognitivos. Claro, variables cognitivas. Ya, variables cognitivas. Ya, ahora, Psicológicas cognitivas, ya, te escucho. variables psicológicas. Ok. Cognitivas. Ahora, la escala mide variables psicológicas no No, cognitivas. claro. Ya, ¿y el cuestionario qué es lo que hace? Generalmente mide variables pedagógicas, sociales. Por Ya, ejemplo, yo digo, quiero medir actitud científica. No, perdón. Quiero medir, por ejemplo, clima institucional. ¿No es cierto? Entonces, cuestionario. Quiero medir el servicio educativo. Cuestionario. ¿Cierto? Quiero medir se me ocurre, a ver, no sé, ¿qué variable podría medir? A ver, el rendimiento académico. Bueno, se mide a través de otra manera, pues, ¿no es cierto? Pero si quisiera emplear un instrumento, tendría que ser una prueba objetiva, pues, ¿no es cierto? Si quisiera medir, por ejemplo, a ver, no sé qué variable. La motivación. No, la motivación es una variable psicológica no cognitiva. Tendría que emplear una escala, ¿cierto? Entonces ahí son las diferencias. Sino que el detalle es que en educación, cuando los que enseñan metodología y son del área de educación, entonces no hacen esas diferencias. Donde se establece muchas de esas diferencias en ese ámbito de la psicometría. Entonces la psicometría se ha especializado en la medición de variables psicológicas. Por eso ellos hablan mucho de los test incluso, por cierto, de test y escalas. No hablan de cuestionarios, porque no hay variables psicológicas que son medidas como escenario, por cierto. Ese es el detalle. Pero planteame tu pregunta, te sigo escuchando, no te preocupes. muchas gracias, profesor. Ah, ok. Entonces, miren, esta tablita está diseñada para poder, ¿no?, trabajarla con el Profesor, SPS, ¿no? Te escucho. sí, profesor, una consulta. A ver. En el caso, bueno, de que sea una investigación cuasi experimental o preexperimental con un test de conocimiento, bueno, eso sería con respecto a la variable dependiente. Y con respecto a la variable independiente, usted mencionó que se tendría que hacer otro instrumento, ¿no? Como Se para que pueden sea hacer otros más. instrumentos, claro. ¿Qué instrumento sería el más apropiado? Por ejemplo, si estoy teniendo como variable independiente el uso de una determinada metodología. Habría que ver cómo lo plantees, porque algunos pueden elaborar una ficha de observación, otros pueden elaborar un cuestionario, otros pueden elaborar una entrevista.
depende de la mirada que le vas a dar. Ahora, eso lo vamos a ver con más calma. Incluso yo he seleccionado ya un conjunto de instrumentos que les van a permitir medir no tanto la variable dependiente como independiente en la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a ver ya lo que es análisis descriptivo en diseños experimentales propiamente dicho. O sea, esa es una clase completa. No te Ah, ya, preocupes de eso. profesor. Ya, Sí. muchas gracias. Ok. Bien, ¿seguimos o alguna otra preguntita aquí? Bien, entonces, esa tablita ha sido diseñada para poder ingresar la data en el SPC, ¿no? Porque recuerden que el primer caso es análisis descriptivo mediante preguntas, ¿no es cierto? Entonces, este es el ejemplo. Miren, tengo que trabajar esto. Entonces, vamos a ir a un caso específico. Me parece que es mucho más práctico mirarlo directamente en un ejemplo, ¿no es cierto? No sé si me están viendo, ¿logran ver lo que estoy haciendo? Sí, sí, profesor. Ok. Está abriendo una carpeta, Claro, un estoy archivo. abriendo una carpeta, un SPS, estoy abriendo un SPS para poder hacerlo hoy. Ojalá que no demore mucho nomás, porque esto es más demorón el SPS. Ya, entonces miren acá, esto ya es una base de datos, ¿cierto? Es una base de datos que es la misma que les he mostrado, ¿no? Se supone que han sido encuestados 20 sujetos, ¿cierto? Y se ha medido, ¿no? Una variable que tiene 18 preguntas, ¿cierto? Entonces, esos datos corresponden a la medición de la variable actitud científica en 20 sujetos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo lo que quiero hacer en este primer caso es un análisis pregunta por pregunta. Para eso, lo que debo hacer primero es, ¿no? Elaborar o armar mi base de datos, ¿cierto? Entonces, tengo que organizar mi base de datos, ¿no? Entonces, para eso, ingreso toda la data, primer paso, ¿cierto? Y segundo, lo que tengo que hacer en segundo momento es caracterizar la variable. Recuerden que aquí tengo en el SPS dos pestañas en la parte inferior, ¿no? Una pestaña que es vista de datos, donde ingreso toda la información, y una pestaña llamada vista de variables, donde caracterizo la variable, ¿cierto? Recuerden que cuando voy a trabajar con el SPS, lo que debo hacer es caracterizar la variable, ¿cierto? Entonces, para eso, aquí en nombre no hay ningún problema, ¿cierto? Porque cada pregunta es independiente, ¿no? Aunque también le podría poner un nombre, no, pero ahora dejamos el tipo de variable numérico en decimales, ¿no? Le voy a poner 0, ¿no? Una manera práctica de poder hacer esto es simplemente copio y pego acá, ¿no es cierto? Esa es una manera práctica de trabajar. Me voy a medida, todo debe estar en escala para poder trabajar de manera mucho más práctica. Pude haberlo hecho de la misma manera, pero estoy tratando de hacerlo así para que lo vean. Y donde dice etiqueta, miren, donde dice etiqueta, comienzo a escribir las preguntas, ¿no es cierto? Comienzo a escribir las preguntas. ¿No? Por ejemplo, la primera pregunta decía, ¿no es cierto? Vamos a escribirles. Observando la realidad se me ocurre ideas de investigación. Ahí igualito, igualito. Miren que aquí cuando escribo, lo escribo de manera normal, ¿no es cierto? Porque hago un espacio. Me gusta, espacio, normal, observar las características
de las cosas, ¿cierto? Sigo escribiendo. Leo informes de investigación. Y así voy escribiendo en etiqueta las preguntas, ¿cierto? Donde dice valores, ahí le hago un clic y ingreso las denominaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, donde dice valor, escribo 1, porque recuerden que cada pregunta tiene 5 sentidos de respuesta. Entonces, donde dice valores, le hago clic, sale esta pantallita, y donde dice valor, escribo 1, y donde dice etiqueta, pongo nunca, ¿no? Nunca. Y le doy a añadir. Añadir o simplemente enter también, ¿no? 2. Así nunca. 3. A veces. 4. Casi siempre. Y por último 5. Siempre. Me pensé ahí. ¿Cierto? Ahora, como tiene rangos, ya la medida no es escala, por si acaso. La medida acá sería ordinal, por si acaso, ¿no? Y ya mi base de datos está armada, ¿no? Ya mi base de datos está armada, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque para que me salgan los cuadritos, simplemente me voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, ¿no? Paso a la derecha y simplemente le pongo aceptar, ¿no? Entonces mire mi tablita, ya está mi tablita, ¿no? Supuestamente el análisis de la primera pregunta. Entonces esta es la manera como a través del SPS podemos hacer el análisis pregunta por pregunta, ¿cierto? ¿Correcto? Voy a cerrarlo esto porque a veces me causa un poco de... ¿Sí? Volvemos al ejemplo, ¿no? Entonces, el detalle es, ¿no? Entonces, miren, acá está ya, es la misma tablita que hemos encontrado, ¿no? En el SPS puedo sacar la tablita y el gráfico inclusive, ¿no? Ahí es donde me puedo ayudar incluso con el Excel, ¿no? Porque ustedes se han dado cuenta que cuando el SPS arroja la información, las tablas no son muy vistosas. Entonces, con el Excel se hacen mejor las tablas y se hacen mejor los gráficos, ¿no? El problema era aquí, como dijo su compañero en la clase pasada, el problema era aquí de que, ¿no? Si tenía, como aquí, 18 preguntas, entonces iba a tener que tener 18 tablitas. Y si tenía 2 cuestionarios, 36. Y si tenía 2 cuestionarios donde cada cuestionario tenía 40 preguntas, iba a tener 80 preguntas. Ese era el problema, ¿cierto? A pesar de que la forma de trabajo aporta información muy valiosa. Entonces, por lo cual se desarrolló un modelo alternativo, que es este de acá, ¿no? Entonces, esta es una manera también de poder hacer el análisis pregunta por pregunta, en donde, miren, acá están las preguntas de la dimensión, o sea, las 6 preguntas de observación científica, y también hay un total, o sea, es decir, tengo la información que me aporta cada pregunta, y además tengo la información de la dimensión. Es decir, si tengo una variable que tiene 3 dimensiones, para su análisis solamente tendría 3 tablas, que serían las tablas de 3 dimensiones, y una tabla de la variable. Más la otra variable serían solamente 8 tablas. Entonces, esta es una manera, una alternativa, que me permite, o que me puede permitir, realizar un análisis pregunta por pregunta, y donde pueda tener una información muy valiosa para poder hacer el análisis descriptivo en investigaciones no experimentales. Bien, hasta aquí una pregunta, jovencitos, digo. Profesor, o sea que yo tengo 4 dimensiones, entonces tendría 4 tablas. Claro. Cuadros.
4 cuadros. Tablas son en realidad, tablas. En Ya, estadística le decimos cuadros, 4 tablas. cuadros, sino que ahora le decimos mucho tablas. Tablas de Ajá, sí, estadística le sí, dicen sí. ahora. Antes le decíamos cuadros de Ya. estadística, ahora dicen tablas de Entonces, estadística. Así ya, es, entonces tendría 4, ¿no? así Para es, mi análisis. claro. Ah, Una ya. tabla por la variable y una tabla por cada dimensión que tienes, ¿no? Si tienes una variable que tiene 3 dimensiones, serían 3 dimensiones, 3 tablas para las dimensiones y una tabla para la variable, ahí serían 4. Si la otra variable es igual, tenías Ay, en realidad 8 tablas solamente. Si es que optas por este modelo, pues, ¿no es cierto? Este modelo es muy interesante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, buenos días. A ver, te escucho. Entonces, ese modelo que usted está indicando es el que propone el más pertinente. Por ejemplo, mi proyecto tiene tres variables. Ya. ¿Se vería entonces un cuadro para la variable total y luego para las dimensiones? Así lo estoy entendiendo. No, esta es una variable, una tabla, donde está cada pregunta de la dimensión y en la dimensión misma, mira. O sea, se supone que esta es la dimensión como observación científica, ¿cierto? Se supone que es un instrumento variable, actitud científica, que tiene 3 dimensiones. Una dimensión es observación científica, ¿cierto? La otra es reflexión analítica y la otra es curiosidad científica. Entonces, aquí lo que hemos hecho es un análisis de la primera dimensión. Si esta es una tabla solamente de la primera dimensión, ¿no? ¿Cierto? Recuerda que Sí. esta dimensión tiene 6 preguntas. Entonces, se han analizado sus 6 preguntas más la información de la dimensión observación científica. Y todo esto es una tablita, ¿cierto? Y que me permite, ¿no? Hacer un análisis mucho más detallado. Ese es el detalle simplemente, ¿cierto? Pero el detalle es que, aún a pesar de que aporta mucha información, como que ha caído obsoleto en la actualidad, ¿cierto? Ah, ya. Como que ha caído obsoleto. Porque así como lo ves, no es muy práctico, No. pero todavía se prefiere este de acá, ¿cierto? Lo que es más práctico en realidad es el segundo modelo, ¿cierto? Recuerden que en algún momento mencionamos de que para poder hacer un análisis de la variable, tengo que establecer los puntos de corte o baremos de la data, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de eso en unas primeras clases? Entonces, aquí está, por ejemplo, el instrumento, actitud científica, que tiene 18 preguntas, ¿no? Y cada dimensión que tiene 6 preguntas. Y la escala, ¿no? Que es el sentido de respuesta, ¿no? Porque en realidad cada pregunta, cada una de las 18 preguntas, tiene 5 alternativas, ¿no es cierto? 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces, 4 es casi siempre y 5 es siempre, ¿no es cierto? Entonces, en función de esta información, de la estructura del instrumento, yo establezco o identifico 2 puntos de corte para poder establecer los rangos o niveles de mi variable. Entonces, ese es el modelo que más se está trabajando en la actualidad, porque es más práctico, mucho más práctico, ¿no? Recuerden que en estadística hay una regla que se llama la regla de la parsimonia. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo es lo correcto, dice. Entonces, frente a varias posibilidades, siempre elige lo más sencillo, dice, ¿cierto? Porque lo más sencillo, lo más fácil, lo más simple, eso es lo correcto. Entonces, es la regla de la parsimonia, de la cual en estadística se habla mucho. Entonces, y en ese sentido, el análisis, de todos esos análisis, el más sencillo, sobre todo para poder explicarlo, es este de acá, que es el análisis descriptivo según tablas intervalares. O dicho de otra manera, el análisis descriptivo según el número de variables y dimensiones que tiene tu investigación, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, profesor, en conclusión, el otro cuadro que presentó, como usted ya acaba de decir, está como que en función obsoleta, por lo que es bastante específica, lo entiendo así. Entonces, ¿se podría ver el tema de la escala, como acaba de mencionar, ese cuadro? No, la escala es la medición, o sea, es la variable, Claro. es el instrumento que están midiendo, sino que el modelo de análisis estadístico es ese. Son modelos de análisis estadístico. Sino que no es que sea, no es que sea obsoleto, sino que no es práctico. Porque cuando tiene mucha información, se han dado cuenta de que si bien aporta mucha información para el análisis de la tesis,
pero cuando las personas van a explicarlo, al ver tanta información junta, entonces les es muy difícil poder comprenderlo y mucho menos explicarlo. Entonces, ese es el problema, ese es su punto de Aquiles, su debilidad en todo caso. Ahí va la parte de la interpretación, ¿no? Análisis de datos. Claro. Y ahí justamente, eso también era lo que yo estaba pensando, ¿no? O sea, como hay mucha data, por decirlo así, al final lo que en concreto se espera es la interpretación de ello, ¿no? Claro. Así es. Entonces, uno generalmente en la actualidad se coge aquello que es más práctico para nosotros. Así es. Porque no solamente lo entendemos más rápido, sino también nos es más rápido poder explicarlo. ¿Cierto? Ese es el detalle. Por ahí está el detallito, ¿no? Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, sino que si una persona sí lo entiende, sí lo comprende, y le es práctico poder adecuarse, entonces lo va a explicar muy fácil, no hay ningún problema, ¿no? Y hay muchos trabajos que todavía siguen trabajando con ese modelo. Sobre todo, ¿dónde está bastante presente? En las investigaciones experimentales. Ahí lo he visto mucho todavía. Ya la próxima clase les voy a explicar con más calma esa parte, ¿no? Como si bien este modelo es supuestamente más para el análisis descriptivo en investigaciones no experimentales, sin embargo, está muy presente en investigaciones experimentales, ¿cierto? Ahí lo vamos a ver por qué de la próxima clase. Ahí les voy a mirar con detallito la próxima clase, ¿no? Entonces miremos el segundo caso, el segundo modelo. Entonces en el segundo caso, se supone que tenemos la estructura del instrumento y sobre la base de eso, yo tengo que establecer 2 puntos de corte, ¿no? Que es el baremo, ¿no? Recuerden que el baremo es el procedimiento mediante el cual mido la variable a través de determinados niveles o rangos, ¿no es cierto? En este caso, supuestamente 3 rangos, ¿no es cierto? Aunque podría tener, de repente quiero medir a través de 4 rangos o 5 rangos. Simplemente ese ejemplo, para poder medir la variable y sus dimensiones, tenemos 3 rangos. Supuestamente acá, el primero es el nivel bajo o malo, ¿no es cierto? O deficiente, como lo quieren llamar. El segundo será el nivel medio o regular, y el de arriba será el nivel alto o bueno, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo quiere evaluar mi variable, ¿cierto? Entonces lo que tengo que establecer es, ¿no?, los puntos de corte. Para eso tengo que identificar el número mínimo, el valor mínimo o el dato mínimo de mi variable y el valor máximo, ¿cierto? ¿No? Recuerden que, miren, mirando acá, ¿no?, la variable tiene 18 preguntas. Entonces, ¿cuál será el valor mínimo o el puntaje mínimo posible? El puntaje mínimo posible será cuando un encuestado agarra esa encuesta y siempre marca el puntaje mínimo. Y el puntaje mínimo va a ser siempre 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, cuando un encuestado siempre marca 1, entonces el mínimo puntaje que va a tener es 18. Entonces es el valor mínimo. Pero en algunos casos no se cumple, por si acaso, ¿no? Porque recuerden que tengo un encuestado, le doy un instrumento de 18 preguntas y no marca 2. Entonces el valor mínimo no es 18, sino 16, ¿no es cierto? Entonces una cosa es lo que nos dice la metodología y otra cosa es lo que ocurre, lo que sucede en la realidad, ¿cierto? Eso hay que darnos cuenta mucho, ¿no? Entonces el valor mínimo que podría tener, ¿no?, la variable sería 18 y el valor máximo sería 18 por 5, ¿cierto? Entonces, pero nos interesa elaborar un baremo, en este caso, para la variable, ¿no? Recuerden que al tener para la dimensión, recuerden que al tener cada dimensión 6 preguntas, entonces yo elaboro un baremo y me sirve para las 3 dimensiones, ¿no es cierto? Porque las 3 tienen 6 preguntas, ¿cierto? Entonces, en el caso de mi dimensión, ¿no?, el puntaje mínimo que podría tener, ¿no?, sería 6. ¿Por qué 6? Porque si un encuestado marca 1, 1, 1, 1 en cada una de las 6 preguntas, entonces 6 por 1, 6, ¿no es cierto? Y el puntaje máximo sería 30, ¿no es cierto? Porque suponemos de que si hay un encuestado que siempre marca 1, 1, puede haber alguno que marque siempre lo máximo, es decir, 5, 5, 5, o sea, 6 por 5, que es 30. Sobre la base de eso, establezco mi punto de corte. Se me ocurre, ¿no? De repente no. Sí, para eso, recuerden que hay una reglita. La reglita es el valor máximo menos el valor mínimo sobre el número de rangos, ¿cierto?
¿Cuánto es el valor máximo? 30. ¿Cuál es el valor mínimo? 6. ¿Cuál es el número de rangos? No, 1, 2, 3. Entonces sería 30 menos 6 entre 3. De esa manera establezco el tamaño del intervalo, ¿no es cierto? En ese caso, 30 menos 6 entre 3 es igual a 8, ¿cierto? Pero ahí hay un detalle. Si el valor del intervalo me puede salir un número entero, como me ha salido ahora 8, o me podría salir 8.3, ¿cierto? Si el valor mínimo es 6 y me sale un número entero, entonces yo a este valor mínimo le sumo 8 hacia arriba. No, 8 hacia arriba, no sería 6 y 8, 14. 14 y 8, 22. De esa manera, ¿no es cierto? De esa manera. ¿No? Por acá está explicado, ¿no? Y acá está, ¿no? Miren, acá lo he hecho, ¿no? Entonces se supone que el valor mínimo es 6, el valor máximo es 30, ¿no es cierto? Como el tamaño del rango me ha salido 8, entonces 6 más 8, 14. 14 más 8, 22. ¿No es cierto? Como acá es 14, entonces le quito la unidad, me queda 13. Está por acá, ¿cierto? Aquí este valor que es 22, le quito una unidad, me queda 21. Entonces, de esa manera, yo ya establecí los valores, los rangos, ¿no es cierto? Se supone que el nivel bajo estará entre 6 y 13. El nivel medio, entre 14 y 21. Y el nivel alto, entre 22 y 30. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si en una encuesta, ¿cierto?, al sumar el valor de sus dimensiones, su puntaje está entre 6 y 13, significará que tiene un nivel de percepción baja respecto a la observación científica, ¿no es cierto? Si en otra encuesta, al sumar los valores de la dimensión observación científica, su puntaje está entre 14 y 21, significará que tiene un nivel de percepción media respecto a esa dimensión. Pero si al sumar un cuestionario o un instrumento, su puntaje está entre 22 y 30, significará que su nivel de percepción será alto respecto a la observación científica, ¿cierto? Entonces miren aquí, estos son los rangos, los niveles, miren, alto, medio y bajo, estos son los rangos, ¿cierto? Y estos dos de acá son los puntos de corte, 13 y 21, ¿correcto? Disculpe, profesor. Está bien, dime, pregunta. En cuanto a los baremos, usted dijo que para determinar el baremo es el valor máximo menos el valor mínimo. Mínimo. ¿Entre qué? El número de rangos. O niveles también, ¿no? ¿Cuántos tengo acá? 1, 2, 3, no, entre 3. Porque acá es alto, medio y bajo. Si tuviera 4 niveles, sería entre 4. Si tuviera entre 5 niveles, entre 5, ¿no es cierto? Entonces, valor máximo menos valor mínimo entre el número de niveles o rangos que estoy trabajando para poder medir o evaluar esa variable. Ese es el detalle, ¿no? De esa manera se trabaja. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Para trabajarlo en el SPS, claro, tengo que tener una base de datos también, ¿no es cierto? Y en este caso, hay una forma, ¿no es cierto? Se supone que primero tengo que seguir este procedimiento, porque lo que tengo que hacer es transformar una variable cuantitativa a una variable cualitativa, ¿no es cierto? Y esa transformación se hace o se realiza con una pestaña que se llama transformar, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta para que vayamos al ejemplo? Bien, vamos a mirar el ejemplito. Profesor, te escucho, dime. Disculpe una consulta. En la diapositiva donde dice baremos y puntos de corte para cada dimensión, hay un rango, ¿no? El rango está ahí, pero hay un punto que al final se da si ese es alto, es medio o es bajo. Claro. Y en el caso de que ese valor de la percepción que usted menciona fuese baja, ya. ¿qué se tendría que modificar? ¿Se tendría que modificar, por ejemplo, las dimensiones? No, eso está bien. Ese no es el problema. En función Ese no es el problema. Vayamos a un ejemplo más. Acá está la tabla, mira. Acá está el ejemplo, ¿no?
Se supone que esa es la tabla, miren, ¿no? Este es el caso, ¿cómo diríamos, no? Esta es la forma en la que mayormente hacen los trabajos últimamente, ¿no? Entonces, el estilo en el cual analizan de manera descriptiva las dimensiones y variables en diseño no experimentales es este, ¿no es cierto? Donde hacen la tabla, por ejemplo, acá dice, ¿no? Resultados de la percepción sobre la observación científica, ¿no es cierto? Se supone que en 20 sujetos los resultados son estos, ¿no es cierto? Se supone que en una muestra de 20 sujetos, el 65%, ¿no?, percibe esta dimensión en nivel alto, el 35% en nivel medio y ninguno o el 0% en nivel bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que según los sujetos muestreados, ellos consideran que tienen o que han desarrollado una buena observación científica, ¿cierto? Y sin embargo, el 35% considera que su observación científica todavía es regular. Eso es lo que quiere decir. Entonces, los resultados que yo obtenga al recoger los datos me van a indicar cómo ellos perciben, ¿no es cierto? Cómo ellos perciben su desarrollo en relación a una variable o dimensión que estoy midiendo. Simplemente es eso. Eso es lo que me aporta la información. Entonces eso no se tiene que cambiar, al contrario. Sobre eso yo puedo recomendar. Entonces, ¿qué es lo que queda acá? Entonces, si ellos piensan que tienen una buena observación científica, ¿qué cosa me cabría ahí? Recomendaciones, ¿no es cierto? Para que supuestamente sigan mejorando. Pero la pregunta sería, ¿realmente tendrán una buena observación científica? ¿Ustedes qué piensan? Si es baja, no, pues. No, digo, con estos resultados, Sí, ¿realmente tendrán una observación científica sí, buena? sí tienen una buena observación científica. En realidad es muy discutible, ¿eh? Muy discutible, porque miren, nosotros hemos participado en A ver. investigaciones en donde hemos aplicado un cuestionario, ¿no?, del desempeño docente, no, perdón, sobre determinadas habilidades, me acuerdo que eran habilidades del pensamiento crítico, creo, y según el docente, según el instrumento aplicado al docente, los alumnos tenían un excelente desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. Según los alumnos, ellos tenían un excelente nivel de desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, cuando le aplicamos una prueba, un test para medir el pensamiento crítico, porque recuerden que el pensamiento crítico es una variable psicológica. Entonces hemos aplicado una prueba de conocimiento, nos hemos dado cuenta de que están en el nivel más bajo. ¿Se dan cuenta? Y ese es el problema de las investigaciones no experimentales. Cuando yo le aplico una escala a un cuestionario, yo le pregunto. Es como si le preguntara, ¿sabes matemática? ¿Sabes resolver una ecuación con una incógnita? ¿Sabes resolver el polinomio? ¿Sabes qué cosa es una distribución normal? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes en qué caso puedo aplicar la media y en qué caso puedo aplicar la mediana? Es como si yo le preguntara a él eso. Y por lógica ellos siempre contestan que sí sé. Pero cuando les tomo un examen para averiguar si efectivamente saben, nos encontramos con otra realidad. Por eso estas investigaciones no experimentales las tenemos que tomar mucho con pinzas, ¿cierto? Es por eso que dentro de las investigaciones últimamente se está dando el detalle de que busquemos la manera de triangular la información para que los datos que recojamos respecto a la medición de la variable sean los más objetivos posibles, aunque la palabra objetivo ya no está tan de moda, o sea, no, sean los más reales posible, podríamos decir, ¿no? Ese es el detalle, ¿cierto? Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va. Entonces, eso es lo que vamos a obtener. Y eso, ahora usted hable cualquier investigación o cualquier tesis no experimental, muy al margen del diseño que pudiera tener. Entonces, esta es la tabla, este es el gráfico y esta es la manera como están interpretando en la actualidad, ¿cierto? Eso está de moda prácticamente. ¿Por qué? Porque esta tabla es bien práctica, miren, ¿no? Se puede explicar rápidamente. Se puede entender rápidamente, ¿no? ¿Qué cosa me aporta? Me está diciendo que hay una dimensión llamada observación científica que se está midiendo a través de 3 rangos o niveles, donde, ¿no?, para medir el nivel rango
el rango bajo está entre 6 y 13, ¿no es cierto? O sea, un puntaje entre 6 y 13 equivale a bajo. Un puntaje entre 14 y 21 equivale a medio, y un puntaje entre 22 y 30 equivale a alto. Además, me dice que el 65% de los sujetos muestreados, ellos piensan, creen o imaginan, o suponen, de que tienen un nivel de percepción alto respecto a la observación científica. O sea, según ellos, tienen una buena observación científica. Según ellos, el 35% tiene una observación científica a nivel regular. O sea, no hay nadie que esté mal respecto a la observación científica, ¿no? Entonces, todo eso me aporta. Entre otras cosas, pues, ¿no? Ahora, si yo quiero... Pero miren que hasta aquí, mi análisis es solamente cuantitativo, porque solamente estoy hablando de números, miren, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que cuando yo evalúo una variable, la evalúo, no, cuando hablo de evaluación, la evaluación puede ser objetiva o puede ser subjetiva. ¿No? ¿Cuándo es objetiva? Cuando es numérica. Pero ¿cuándo es subjetiva? Subjetiva entre paréntesis, cuando es interpretativa. ¿No es cierto? Cuando no le impregno su naturaleza cualitativa. Por ejemplo, si yo estoy exponiendo y el jurado me puede preguntar, y discúlpame, pero ¿qué significa para su investigación que el 35% de los sujetos muestreados tengan un nivel de percepción medio respecto a la observación científica? ¿Qué cosa significa? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo que explicar qué significado tiene eso para mi investigación. Entonces eso es lo que tengo que manejar también. ¿Y de dónde saco esa información? De mi marco teórico, de mi instrumento. Porque para obtener esos resultados, recuerden que yo le he hecho preguntas, ¿no es cierto? ¿No? Preguntas que ellos han contestado a un mercado. Entonces la información que me va a permitir explicar eso con mayor detenimiento se sustenta en mi instrumento y se sustenta en mi marco teórico, ¿cierto? Así es. Porque incluso me pueden preguntar, no, ¿podría explicarme por qué en su investigación usted encuentra que el 65% tiene una observación científica alta, si en la mayoría de los trabajos de investigación encontramos de que el 70% está en un nivel bajo respecto a la observación científica? También me podrían preguntar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que tener información respecto a eso. Porque supuestamente que se están comparando, lo que me están indicando es que ellos han revisado mis antecedentes, y en mis antecedentes sobre observación científica han encontrado de que en esas investigaciones la observación científica está en nivel alto, bajo. Sin embargo, yo encuentro lo contrario. Entonces, debo tener capacidad para poder resolver, ¿no? Entonces, eso es más práctico para poder entenderlo y para poder realizar un conjunto de preguntas sobre las cuales yo, como graduando o expositor, debo estar capacitado para poder responder, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy importante. Bien, otra preguntita. Profesor, pero que un jurado en la sustentación te haga esa pregunta y tú no sepas qué responder, creo que ya perdiste a la sustentación. Pero pasa eso. Yo soy el que hace ese tipo de preguntas, por ejemplo, y se cae. Sino que el problema que tenemos ahorita, y yo lo he visto, y ustedes se van a dar cuenta, porque por lógica, la mayoría se va bien preparada, algunos se van bien preparados, pero la mayoría no se va bien preparado. Y ese es un problema en toda la facultad, ¿no? Yo he sido jurado en Cantuta, he sido jurado en San Marcos, he sido jurado en Villarreal, hasta en Tacna he sido jurado. Y me he encontrado con mucha pena de que el nivel de preparación es muy bajo, ¿cierto? Ellos se van confiados en que les va a salir bien, pero no se preparan adecuadamente. Y ese es un problema. Y otro problema es que solamente se preparan sobre la teoría. Yo dicen, no, la estadística no, porque no es mi obligación saber estadística. Y además porque muchos de los que hacen investigación, cuando hacen la parte de estadística, lo mandan a un estadístico. Pero eso no significa que no la deba manejar. Porque también en la estadística hay mucha teoría que, revisándola, entendiéndola, me permite comprender lo que expresa, lo que significa. Y sobre la base de eso yo puedo discutir mucho, porque finalmente es mi trabajo, es mi investigación. ¿Quién mejor que yo para poder conocerla, defenderla, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Así es. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Profesor, un comentario más que una pregunta. En realidad estoy de acuerdo con usted en lo que dice que muchos flaquean en
en la parte metodológica, que no saben explicar esa parte. Y creo que haciendo una autoevaluación, bueno, yo no he nunca sustentado una tesis, pero sí sería mi principal temor, ¿no? Cuando me hagan una pregunta de la metodología. Pero yo creo que también esto, la causa de esto radica en cómo uno, cómo te imparten el curso, ¿no? De taller de tesis, ya sea en pregrado o en posgrado, porque si bien es cierto, bueno, tenemos la fortuna, yo lo digo, de que en estas alturas de la maestría estamos con usted, ¿no? Contamos con sus conocimientos y de verdad que le agradezco bastante porque nos explica de manera bien detallada, pero no todos los maestros explican de esta manera, o no todos los maestros desde el primer semestre nos han indicado, ¿no? Puede ser debido a diversos motivos, qué sé yo, también tiempo o falta de organización, qué sé yo, pero sinceramente creo que esa es la principal causa, ¿no? Que la formación, cómo se imparte dentro de los cursos de investigación, es crucial ahí, ¿no? Y es por eso que creo que falta bastante mejorar en esos cursos, ¿no? Tal vez elegir a los docentes idóneos, los estadistas, como usted lo es, para que nos expliquen y nos hagan esto, pues lo que usted está haciendo, ¿no? Nos den la información más detallada, porque si no, nosotros como estudiantes, ¿qué más podemos hacer? Tal vez recurrir a otras fuentes, leer, pero no es lo mismo como que haya este acompañamiento, ¿no? Esta guía que usted nos está dando, por ejemplo. Yo considero que con usted recién estoy aprendiendo varias cosas que, si bien es cierto, llevé estadística en pregrado y el profesor también, muy bueno, pero desde pregrado hasta posgrado recordar esto y es diferente, pues en ese tiempo se trabajaba, no había SPS, ¿no? Pero como digo, no solamente es cuestión, creo que del estudiante, sino también de cómo el docente imparte este curso. Y bueno, quisiera de paso no agradecerle por todo, la forma, de verdad, en cómo usted nos está enseñando el curso, porque recién estoy pudiendo entender de manera más clara ciertos términos de lo que es de la metodología de la investigación. Antes sí también, pero medio confuso. Más bien, gracias, profesor. Y bueno, vamos a seguir haciendo más consultas porque la verdad que es muy interesante, pero es bastante amplio, ¿no? Sí, sí, no se preocupen. La metodología es bastante amplia, sí, eso, sí, hay bastantes cosas que uno puede encontrar, y sobre todo porque en esos momentos hay muchas cosas que están no cambiando, sino yo diría que se están enriqueciendo, ¿cierto? Entonces Profesor, no podemos negar lo que hay, sino que lo nuevo nos permite enriquecer muchas cosas. Sí, te escucho, dime. profesor, disculpe, Ya. solamente quiero hacer dos preguntas nada más A para ver, que usted pueda continuar con su clase y pueda enriquecernos todavía. Dos a nada ver. más. Una, eh, resulta para mí que es un aporte el tema del docente, pero también es cuáles son las fuentes viables que puedo considerar para la teoría de lo que, o la teoría de la metodología, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay mucha. Quisiera ver si de repente en el sílabo que usted ya nos envió se puede considerar ciertos autores. Esa es una pregunta. Y la otra ¿es verdad que dicen que en la sustentación solamente se debe considerar un autor, porque eso me dijo una profesora de posgrado, Ya. un autor, ya que permite hacer el lineamiento de todo ese enfoque metodológico que tú debes conocer como teoría para dar la sustentación de tu trabajo? Porque te van a preguntar, ¿no? ¿Bajo qué o qué término te estás llegando con el tema de variable, ¿no? Términos así, ¿no? Entonces, nos indicó que solamente es un autor recomendable que debemos considerar. Ahí mencionó varios, ¿no? Que puede ser, ¿no? ¿Y usted qué piensa con referente a eso? Esa sería mi segunda pregunta, profesor. Sino que algo que se van a dar cuenta, yo le voy a decir parte de la experiencia que tengo, porque algunas cosas he recorrido bastante. Parte de la experiencia que tengo. El problema es que a veces los, ¿cómo diría? Los que están sentados en el jurado no son los que no son, a mi parecer, los que deberían estar sentados.
¿cierto? Porque se supone, supuestamente, un trabajo de investigación pasa por etapas. El profesor, el asesor, los jurados informantes, y al final, ¿no?, está el presidente y un jurado externo, ¿no?, que de alguna manera cada uno desde su mirada debe mejorar el trabajo para que al final tengamos un trabajo lo mejor posible, ¿cierto? El problema es a veces la experiencia que pudieran tener, ¿cierto? Por ejemplo, si bien es importante, y de hecho importantísimo, de que haya un autor, pero el detalle es el autor de qué. Porque recuerden que cuando hacemos investigación tenemos mínimamente dos variables, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me sirve un autor? Recuerden que cada variable la tengo que definir conceptualmente, ¿no es cierto? Y esa definición es de un autor, ¿cierto? Digamos, no, actitud científica. El autor de repente ha sido Rubén Flores, ¿no es cierto? Entonces yo he cogido la definición de Rubén Flores para poder definir mi variable de actitud científica, operacionalizarla y por lógica construir mi instrumento. Y si con eso he construido mi instrumento, he operacionalizado mi variable, por lógica es la que me ha dado ruta para la construcción del marco teórico, ¿cierto? Entonces mi autor es Rubén Flores, ¿no es cierto?, para mi variable de actitud científica. Pero si yo digo mi otra variable es habilidades investigativas, ya no puede ser Rubén Flores, pues, porque la he definido según Margarita Pajares, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que ser Margarita Pajares para esa variable. Entonces, mínimamente dos autores, porque yo tengo una variable 1 y tengo una variable 2, y cada variable ha sido definida por un autor. Entonces, no es que tenga un autor, ¿no? Pero el problema es cuando yo he construido mi definición. Entonces, ¿cómo queda ahí? ¿Te das cuenta? Porque mayormente investigar, ¿qué cosa significa? Crear conocimiento. ¿De dónde salen las definiciones nuevas que tienen sustento? De las definiciones que se construyen a partir del desarrollo investigativo. ¿Se dan cuenta? Y ahí necesariamente no empleo un autor, empleo varios autores. Entonces habría que diferenciar a qué se refirió el docente, porque dense cuenta que ahí ya son dos autores, pero ese es para mi marco teórico. Y la metodología, con Margarita Pajares y Rubén Flores no voy a poder definir la metodología. Y la estadística, entonces no es investigar, no es casarse con un autor. Así es, no es tanto así. Entonces, ¿cuáles son, si le pueden decir, no, según su investigación, cuáles son los autores o cuál es el autor con el que sustenta su trabajo? Entonces, por lógica, uno lo tiene que leer con su conocimiento de causa, ¿no? Mi autor básico para mi variable actitud científica, Rubén Flores, pero para mi variable habilidades investigativas, Margarita Pajares. Pero cuando trabajé la metodología, mi autor base fue Hernández Sampieres, porque él habla de metodología. Pero cuando hice estadística, mi autor base fue Mason, porque él habla de estadística, ¿no es cierto? Porque Rubén Flores, que fue mi autor básico para una variable, no puede ser base para toda la investigación, pues, ¿no es cierto? Porque recuerden que la investigación tiene 3 elementos fundamentales: la teoría, ¿no?, la metodología y la estadística, ¿cierto? Y cuando miramos investigación, miramos esas tres vertientes: teoría, metodología, estadística, que en realidad son uno solo, pero que se separan por cuestiones netamente de comprensión y de didáctica. Por eso habría que preguntarle al que te dijo eso, ¿no?, ¿a qué parte de la investigación se refería? ¿Cierto? Y además hay algo que ustedes se van a dar cuenta, que cuando ustedes tienen conocimiento y manejo de lo que han hecho, el revisor o el jurado no va a poder corregirlos. Eso es importante. Entonces, cuando ustedes han hecho su investigación y la conocen, entonces van a poder tener respuestas para todo. Y eso sí es muy importante. Porque mucho pasa de que a veces los jurados se equivocan en las preguntas. Yo recuerdo mucho una investigación, una grabación de un doctorando. Yo era el jurado invitado de otra universidad, ¿no? Y me acuerdo que el tema era, una de las variables era comprensión lectora, ¿cierto? Y el presidente apenas vio el tema, ¿no?, o sea, lo miró mal. Y en el momento de preguntarle,
lo único que dijo fue, no, disculpa, pero nosotros no te podemos aprobar. Este es un tema que no sirve porque todo el mundo ha investigado comprensión lectora, le dijo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Fue bueno lo que dijo el presidente? No, para nada. O sea, o sea, pero si nos ponemos en ese punto, No, si nos ponemos en ese punto, pues entonces no habría, por ejemplo, ningún un historiador que podría tocar el asunto de Francisco Pizarro más que bueno, no me acuerdo quién es Ya, pero el detalle es, ¿y cuál sería su defensa ahí? ¿Cómo se defenderían ahí? Bueno, que este autor para mí me ha mostrado más claramente el panorama que otros autores. No, lo que me refiero es, el tema que investigó que fue ha comprensión sido lectora. aprobado, Claro, que ha fue sido comprensión ya aprobado el proyecto, profesora. Porque se supone que antes se presentó el proyecto y luego la tesis. Entonces, ¿por qué no lo eliminaron, no? ¿Por qué aceptaron esa investigación? Eso fue Esa no- aceptado, ¿no es cierto? Ese podría ser un argumento, pero ¿qué otro argumento tendrían ahí, por ejemplo? Pues, o sea, podría ser la población en la cual él ha aplicado esa variable, ¿no? Y también la otra variable, cómo lo está relacionando y qué resultados le arrojan a él. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos, ¿no? ¿Para qué lo ha hecho? Porque tal vez en los objetivos específicos él explica, ¿no? Con mucho más detalle ya por qué, ¿no? No creo que simplemente por el hecho de ver el título ya no me parece, ¿no? Que sea rechazado, sino hay que dejar que profundice un poco más, porque debe de tener un objetivo y eso se va a reflejar en los resultados y luego en las conclusiones y recomendaciones. A ver, alguien más, y no está por ahí, ¿cómo se llama su compañero usted que siempre para preguntando, hablando? Mercedes. ¿Qué dice Mercedes? ¿Está por ahí o no ha venido? ¿Cuál sería su defensa, Mercedes? No está, creo, nuevamente, ¿se dan cuenta? A ver, pero ¿cuál sería su defensa? ¿Cómo se defendería? Profesor, yo quisiera aportar, no sé, si a mí me preguntan eso y me dicen que ya no sirve el trabajo, yo le diría que el trabajo que yo estoy investigando es relevante porque es otro contexto. Si las conclusiones de lectura, de repente usted ha visto que no sirve o ya ha sido estudiada es porque es el mismo contexto, ¿no? Pero si uno varía de contexto, es relevante porque por cada población o muestra hay diferentes maneras de aprender por parte de los estudiantes, ¿no? ¿Algún otro aporte? A ver. Sí, profesor. Yo, por ejemplo, yo diría las características del grupo a investigar la población o lo que viene a ser las variables que están condicionando a la mejora de la comprensión de textos, ¿no? Que puede ser distintiva. He leído, por ejemplo, mi área está enfocada justamente, o los temas de investigación está enfocada justamente en lo que es comprensión lectora, ¿no? Pero cuando yo he revisado comprensión lectora, más allá de tener como fin justamente la mejora de ello, hay muchas investigaciones que abordan el enfoque psicológico o el mismo enfoque pedagógico o las didácticas, y hay tantas otras que pueden hacer alusión a la mejora de lo que viene a ser la comprensión, ¿no? La comprensión de textos. Entonces, hay muchas condiciones, ¿no? Yo podría decir justamente ello, ¿no? Las diversas condiciones que dan cuenta y además las características de la población que se va a investigar. Claro, todo es importante. Pero hay una cuestión que es mucho más importante y que de repente no estamos tomando en cuenta. ¿Cierto? Me gustaría preguntar. ¿Cómo? A ver, escucho. Supongamos, ¿no?, que estén rechazando la tesis que esté relacionada a lo que es la comprensión del texto, pero en realidad lo que tenemos que decir que tienen que aceptarlo porque acaso ya no hay un problema con la comprensión de textos de los estudiantes, no, mientras el problema se manifieste
es muy importante que se puedan presentar muchas opciones, ¿no? Y en este caso podría decir, ¿no? Y mi tesis quiere aportar para poder solucionar ese problema, ¿no? Me podría decir así. ¿Alguna otra intervención? Y miren que esa expresión, o esa forma de comportarse en una sustentación, lo he visto no solamente una vez, lo he visto en más de una oportunidad en una sustentación tanto de maestría como de doctorado, ¿cierto? Y en realidad ese es un insulto graduando, al graduando, si se ponen a pensar, porque eso responde a una concepción pedagógica llamada conductista. Ahora, ¿y por qué? Yo les pregunto de otra manera, ¿no? ¿Qué cosa es lo más importante? ¿Qué cosa es lo más importante, no? ¿La tesis? O sea, ¿cuál es lo más importante? ¿La tesis? O sea, primero decir, ¿no? ¿Para qué uno estudia investigación? Una maestría, un doctorado. Es De el otra arte de manera, conocer. El arte de conocer es para crear, pues, justamente otros conocimientos, ¿no? Dar aportes, brindar aportes. claro, esa es otra manera de plantear la pregunta. O sea, ¿para qué estudiamos maestría y doctorado? Supuestamente aprendemos para aprender a investigar, ¿no es cierto? Porque recuerden que la tesis es simplemente un requisito para optar el grado. Pero lo más importante no es la tesis, sino es la experiencia que yo vivo para desarrollar habilidades investigativas, ¿no es cierto? En un proceso de maestría o doctorado, lo importante es que yo me convierta en investigador. Y para que yo me convierta en investigador, debo desarrollar determinadas habilidades investigativas. Es decir, la investigación es el medio para que yo pueda convertirme en investigador. ¿Se dan cuenta? Es decir, el tema no importa. Lo que importa es la experiencia que yo vivo, porque en esa experiencia yo voy a aprender a investigar, ¿cierto? Recuerden que en el conductismo lo importante era la tesis, pero en los modelos modernos, en las teorías modernas del aprendizaje, ¿no es cierto? Ya el contenido, ya la información no es lo importante, ya la memorización no es importante. El contenido es el medio para desarrollar habilidades, destrezas, capacidades y competencias, ¿no es cierto? Lo mismo en nuestro caso, ¿no es cierto? El tema que yo elija es simplemente el medio que me va a permitir vivir la experiencia investigativa para que yo pueda aprender a hacer investigación, ¿cierto? En ese tema yo puedo elegir desempeño docente, yo puedo elegir comprensión lectora, yo puedo elegir rendimiento académico, eso no es lo importante. Lo importante es que yo haga la investigación, porque ahí estoy aprendiendo a hacer investigación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo realmente importante. Si no miramos las cosas así, si no la entendemos así, entonces el jurado me va a ganar. Yo debo saber eso, yo debo entenderlo eso, de que él no puede atacar mi investigación, él no puede atacar el tema, porque ese tema ha sido el medio, ¿cierto?, que me ha hecho aprender a hacer investigación. Porque finalmente eso es lo importante. Pues. Lo que queremos es formar investigadores. Y la única manera de formar investigadores es que hagamos investigación. ¿Y cómo hacemos investigación? Haciendo una tesis. Entonces, hacer una tesis es importante, sí, porque la experiencia que vivo, porque recuerden que aprender es experimentar. De ahí viene, pues, ¿no es cierto? Entonces, si eso no lo entienden los jurados, entonces no sé qué están haciendo ahí sentados. Profesor, disculpe, pero una cosa más. Se supone que hay 3 jurados para la sustentación. Claro. Ya, pero si yo le respondo de esa manera a ese jurado que me ha definitivamente ya anulado mi variable, definitivamente ya voy a tener una calificación de ese jurado negativa. Entonces, de alguna manera o no, ya me desaprobaría la tesis o no. O sea, no, sino que la respuesta, sino lo que yo quiero decir es que ante cualquier pregunta, aunque esa nos saque de contexto, hay que tener una respuesta. Pues, entonces, si el jurado me pregunta de una manera pedante, insultando lo que yo he hecho, entonces no voy a contestar de manera insultante, pero mi respuesta debe ser contundente. Y es para eso. Hay que prepararnos bien. Si ustedes están bien preparados, no se lo van a poder tumbar. Eso es importante. Porque recuerden que finalmente no es solamente un jurado.
son varios los que están sentados. Y además, ustedes tienen ahí una carta a favor. En una sustentación está tu asesor. Tu asesor es el que te va a defender ante el jurado. Entonces, frente a esas preguntas, por eso al último, quien habla es el asesor. Y de alguna manera, si hay algunas cosas, algunas preguntas que no han sido suficientemente absueltas por el graduando, el asesor las asume y las responde, ¿no? Porque para eso está ahí, ¿cierto? Entonces ustedes van con su abogado, que es su asesor, y además van con la tesis aprobadas, ¿cierto? Entonces ya sobre la tesis no hay preguntas. Las preguntas deben ser sobre su sustentación. Porque esta en realidad es, si bien acá no se entiende de esa manera, es la defensa que usted asume de lo que usted mismo ha hecho, que es su investigación. Entonces debemos entenderle de esa manera, en esa dinámica, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, profesor, con respecto a la pregunta que hizo la compañera Gamboa, ella se refería más a los autores de la metodología y la estadística. Sí, me gustaría también que nos diera algunos autores relacionados a eso, por favor. O si usted lo podría colocar en el Classroom para poder tenerlos en cuenta. Por ejemplo, autores básicos. Yo siempre he recomendado siempre, ¿no? Por ejemplo, el autor más básico, ¿cómo se llama? A ver un ratito. Esto que lo tengo en la mano. Carrasco Díaz. El autor básico, Carrasco Díaz, es el autor más básico. O sea, si usted quiere aprender, aunque yo últimamente les digo de otra cosa, ¿no? Porque el año pasado todos dicen, no, el autor más básico, Berrocal, siempre digo, no, porque tengo mi librito de metodología. Después Carrasco, digo, no. ¿Cierto? El más complejo de todos es Sampieri. ¿Cierto? Un autor básico no puede ser Sampieri. Sampieri solamente lo utilizan aquellos que ya saben investigación. Y para eso el libro más básico es Carrasco. Ese es el librito más básico. Profesor, eso sería con respecto a la metodología y a la estadística. ¿Qué autores podríamos leer para poder enriquecer más nuestros conocimientos de la estadística? Aunque eso es más práctico, ¿no? Bueno. ¿Mazo qué, profesor? Usted mencionó Mazo. ¿Mazo qué en estadística? ¿Profesor? Yo escuché a un tal Mazo, indicó en lo que es estadística. No sé. Parece que pasó ello, se fue la conexión.